Ok, vamos a empezar la sesión de hoy. Quisiera hacer algunas precisiones previas o referente a las actividades, las tareas. Por ahí ya he recibido la gran mayoría. Hay dos compañeros que no han entregado algunas evidencias. Entonces, por ahí si las tienen, por favor, para que las suban a la plataforma. Si bien es cierto, ya las discutimos acá en clases algunas, pero bueno, sí es preciso que las suban para que se encuentren ahí como tal, como lo que son, una evidencia de aprendizaje. Sosa, Cielo, Roldán y Sosa, permítanme. Cielo, ok, y Sosa, listo. Entonces sí es importante que la integren, que la complementen, por favor, para que ahí quede evidenciado, valga la expresión. Por un lado, y en caso de que la suban fuera de fecha, ya saben, se puede aceptar sin ningún problema, pero bueno, sí va a haber una disminución mínima de calificación, para que lo tengan como tal claro. Y por otro lado, comentarles, entramos ahora a una temática un tanto áspera, que es la de la Ley General de Educación, artículo tercero, programa sectorial de educación, que por ahí se los planteo, y que, híjole, no es sencillo. Pues vamos a empezar por el artículo tercero, constitucional, qué es lo que nos plantea, qué nos señala, qué es lo que establece este artículo tercero, y de ahí pasarnos a la Ley General de Educación, hacer un recorrido rápido sobre los programas, planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales de educación vigentes. Bien, quiero empezar preguntándoles sobre el artículo tercero. Pueden levantar la mano, opinar al respecto de lo que leyeron. Por ahí siempre sintetizamos, ¿no? El artículo tercero dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Ok, sí. Bien. Válido para primaria, secundaria y bachillerato. Pero ya para licenciatura en el área educativa, pues bueno, ya debemos de tener más claro a qué corresponden estos elementos. Te escuchamos, Mayra, Martín y Gilmari. Gilmari. Gilmar. Gilmari, perdón. Bueno, ok. Adelante, Mayra. Escuchamos. Bueno, así es. Bueno, de lo del artículo tercero, algo que me llamó mucho la atención es que comentaba ahí que las lenguas mexicanas, o sea, se debían enseñar, ¿no? Y al igual que las extranjeras. Y pues bueno, al menos en el transcurso del tiempo que yo he estado estudiando, pues he visto que pues las lenguas mexicanas, pues las indígenas, pues sinceramente, o sea, algunas no las enseñan, o sea, como, o no sé si eso se basa respecto a eso, a las lenguas indígenas y eso, pues esas no he visto, o sea, no sé si eso, a eso se basa o lo que es al español nada más. Sí, es una de las críticas fuertes, ¿no? ¿Cómo le hacen o cómo le están haciendo con evidencias, con datos duros en la educación indígena? En términos generales, hay toda una línea, hay preescolar, primaria, o educación básica en términos generales, secundaria indígena. Indígena bilingüe, ¿a eso te refieres? O sea, por ejemplo, comunidades donde hablan náhuatl, zapoteca, chichimeca, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van en ese sentido? Sí, sí, o sea, lo que hacen, he visto que pues tienen que aprender lo que es el español, ¿no? Y esa fuerza, ¿no? También otra cosa era de que, pues decía que para la inclusión, pues que las escuelas deben de estar capacitadas para, pues evitar que eso les afecte a las personas que tienen alguna discapacidad y pues esto también es mentira porque, pues, no le dan, prioridad a ese tipo de cosas, o sea, a las escuelas no les dan sus necesidades respecto a las personas, o sea,
luego sabe que no pueden entrar con sillas de ruedas porque hay escalones, entonces para las personas con discapacidad pues tampoco le dan prioridad a eso. Es muy diferente. O sea, solamente en algunas escuelas me imagino, no, me imagino que no en todas, pero pues tampoco le dan prioridad para eliminar lo que son las barreras o las barreras que tienen ese tipo de personas para la educación. Sí. El nombre ahí en el área se llama Barreras para el Aprendizaje y la Participación, BAP, por sus siglas. Ya le agregan una que es Barreras para el Aprendizaje, el Juego y la Participación, pero bueno, ha cambiado la denominación. Personas discapacidad, con discapacidad, discapacitados, incapacitados, eh, y bueno, se mantienen las discapacidades intelectuales, DI, discapacidades auditivas, etc. Pero bueno, son dos temas, pones el punto en ahí en dos temas cruciales, lo indígena y lo que se llama educación inclusiva. Como un dato, se empieza a hablar de educación inclusiva en la ley general, o sea, todo el ámbito educativo, a partir de 2016. No existía para atrás el tema de, oye, sí es cierto que las personas que tienen problemas o discapacidad física, auditiva, visual, motriz, entren a la escuela. Hasta de 2016 a la fecha, ¿sí? Gracias, Mayra. ¿Algo más? Si no, Martín. No, ya, gracias. Ok, gracias a ti. Martín. Sí, de uno cuando ya ve estos tipos de temas, le falta muchísimo a México para que realmente sea congruente con lo que dicen al caso del artículo tercero con lo que hay, ¿no? Se me hizo muy interesante que al principio, como ya sabemos lo que ya sabemos todos, que la educación es obligatoria. De hecho, se hace obligatoria en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y al final te dice que según ¿cómo se llama? La sección 10, no sé cómo lo manejan aquí, el apartado 10. También la educación superior también debe ser obligatoria, pero te pone como una pequeña cláusula al final, donde te dice que es el Estado el que debe de proporcionar o promover que los jóvenes estudien. Y es aquí cuando se viene a mi mente muchísimas, en mi persona, ¿no? Muchísimas, dudas con respecto, ¿no? A todo esto, porque no se lleva a cabo. El Estado debe de proporcionarte, dice, de fomentar la inclusión, la permanencia y la continuidad, pero es difícil, porque hay jóvenes, por ejemplo, que se trasladan a las universidades, pues las universidades están por lo general ya en las ciudades. Entonces, garantizar la permanencia y la continuidad, pues es un tema bastante complicado con respecto a la economía de México, a los jóvenes que vienen del campo, o los que quieran continuar, no hay apoyos. ¿Qué es el principal gasto de un joven que pasa del campo a la ciudad en la educación? Pues es el tema de dónde quedarse a vivir. Un cuarto, ¿no? Te absorbe 3,000 pesos, 2,000 pesos de renta y ahí se va todo. Entonces, tal vez yo siento que pueden crear algunos tipos de espacios en donde jóvenes puedan continuar su educación, sabiendo que el principal factor de deserción muchas veces es, más aparte de que no quieren estudiar, es el hecho de que no hay esa economía suficiente para vivir 4 o 5 años en una ciudad. Entonces, eso se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son los participantes o quiénes deben de garantizar que los jóvenes sigan estudiando? Y menciona que es el Estado. Ya todo lo demás lo sabemos, laica, gratuita, obligatoria. También el artículo tercero habla acerca de lo de las plazas, que ya no se deben de vender. También menciona que deben de ser sorteadas de forma imparcial, ¿no? Hay artículos que se me hizo también interesante que hay cosas que se derogan, que ya no están, no forma parte del artículo tercero constitucional. Eso no lo había checado. Al inicio, el tercer párrafo se deroga y se complementa con el párrafo número 2, lo hacen más cortito, que menciona que el Estado y la Rectoría de la Educación, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por además de obligatoria, ser universal, flexible. Bueno, el tercero pues ya se deroga, ya no está. Entonces eso me hace bastante interesante conocer un poco la ley, con el hecho de que yo la enlazo muchísimo con la ley de tránsito, porque en tránsito es muy similar.
tienes tus derechos, obligaciones, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debes de portar. Y es bastante interesante cómo enlazan todo esto para crear realmente un artículo como el tercero constitucional, todos los temas que deben de abordar, pero sobre todo la magnitud del mismo. Sí, hay un tema importante y bueno, lo señalo, dice que ahí menciona mucho al Estado, pero ¿qué es el Estado como un ente operativo ciudadano? El Estado se refiere al bagaje, o sea, no es territorialmente, o sea, no es geográfico. Por ejemplo, el Estado de Veracruz, no. El Estado tiene como tal ciertas condiciones, ciertas características. Al decir que corresponde al Estado, la rectoría de la educación es de parte del Estado, habla de un grupo de ciudadanos que conforman los poderes fácticos, los poderes constitucionales. Sabemos, digo, lo revisamos, tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Okay. Los encargados en ese sentido conforman al Estado y el Estado puede ser una denominación federal, estatal o municipal. Eh, hay algunas instituciones, seguramente ustedes han escuchado este término, es que esta es primaria federal, es primaria estatal. ¿A qué refiere? A que el subsidio, la manutención de la educación pública es dependiendo de la federación, es decir, de parte concreta del presidente de la República y las secretarías federales, nacionales, o puede haber unas escuelas estatales, donde en este caso el Estado de Veracruz, entonces el subsidio y ramos, etcétera, ramo 033, ramo 31, que aportan dinero para infraestructura, construir escuelas, mobiliario, etcétera. Y también hay escuelas municipales. Aquí en Veracruz hay una escuela municipal de Bellas Artes, no sé si la han ubicado. Está ahí en Washington, del Boulevard hacia adentro, donde está la parroquia nueva, como a 3, 4 cuadras, en una esquina, por el frente de un súper de carnes, por ahí está la escuela municipal. Entonces tienen dependencia. Y el Estado, dependiendo de esa magnitud, es la que determina planes y programas de estudio. Ojo, planes y programas de estudio ya nos lleva derechito a lo curricular. Así, de frente. Bueno, vamos a escuchar antes a Gilmary y ahorita si pueden ir levantando la mano a alguien más para opinar. Adelante, Gilmary. Bueno, también el artículo tercero, pues, habla que todo individuo tiene, pues, derecho a recibir la educación, eso pues ya todos lo sabemos, y que el Estado tiene que atender a desarrollar armónicamente todas las facultades eh, del ser humano y fomentar en él, y pues a la vez nos enseña también que al amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. Y Ok. bueno, hay varios puntos que para mí son importantes, ¿no? Que dice que los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Y también dice que el Estado garantizará que los materiales didácticos, infraestructura educativa y que su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de educación, y también que fortalecerá las instituciones públicas de la formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Uh-huh. Es cierto, así como tal lo señala que el Estado, de nueva cuenta, esta palabra el Estado, que refiere al federal, nacional, estatal, municipal, ¿sí? El alcance que tiene y cuál es la dependencia que le corresponde este proceso al respecto. César, gracias, Gilmay. Tu micro, ahí está. Sí, maestro, este también nos habla de que está garantizada también por el artículo 24 de la libertad
que supuestamente la escuela va a ser laica y que va a respetar todo tipo de religión. Pero pues para ser honesto, en algunas escuelas no lo están fomentando, ya que pues no todas son laicas. Se basan únicamente en una religión, en este caso sería la católica. Y también decía que iba a pelear con la ignorancia, pero no, o sea, no, porque hay mucha ignorancia en tanto los métodos de enseñanza y aprendizaje, y siento que tampoco se está ejerciendo así como tal. Un claro ejemplo lo puedo ver en las primarias, que únicamente la mayoría de los maestros dejan tareas y simplemente no explican el tema, o el tipo de exposición, desde que un pequeñito está dando una exposición, para el maestro está bien que nada más la presentación, o simplemente haga una cartulina, y como tal el niño no se desenvuelve, no se desarrolla. Y pues ya, todo lo que quería decir. Sí, lo que señala, tienes gran razón ahí, César, porque, miren, cuando empezamos a conocer la parte de la ley, uno puede preguntarse, ¿y todo esto por qué suena tan bonito? O sea, México tiene una base legal muy completa, o sea, leyes, estatutos, reglamentos, acuerdos, normas, prácticamente para todo. El problema no es la existencia de la ley. ¿Cuál es el problema? El cumplimiento de lo que dice la ley. Okay. Si leemos los primeros 3 renglones del artículo, así, digo, siendo extremista, ¿no? Extremista y crítico, leemos los primeros renglones, dice, toda persona tiene derecho a la educación. Fíjate. Así, o sea, en México todos tenemos el derecho. Digo, no te lo pueden negar de entrada. Pero ahí viene la cuestión. Ahí viene el Estado, Federación, Estado, Ciudad, México, municipio, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Que como lo vimos, conforman los niveles educativos, los tipos, las modalidades, etc. Mencionan el punto de lo religioso. A lo mejor alguno de ustedes estudió en una escuela religiosa, ¿sí? Aquí en Veracruz hay varias escuelas religiosas de tipo católica mayormente, no son las únicas. Hay también escuelas vinculadas a iglesias de otro tipo. En México hay una escuela muy grande que es de mormones, que ya sabemos que es una línea de lo religioso, la Benemérita se llama. También hay escuelas de corte cristiano, o sea, escuela primaria tal, con orientación cristiana, no solo la católica, ¿sí? Entonces, en términos generales, también es la parte de lo laico, relación a la libertad de creencia, de culto. Voy a poner un caso de la laicidad. Les tocó tener en la escuela, de primaria, secundaria o prepa, alumnos que no hacían honores a la bandera, que no respetaban esta parte, que no cantaban el himno nacional por N situación. Ok. La educación respeta lo religioso. O sea, tú, independientemente de cualquier religión que profeses, puedes recibir educación. Pero ¿qué tanto la parte laica, escolástica, iglesia, respeta la parte de los estados? O sea, desde estas cuestiones, yo no saludo, no canto el himno, el juramento a la bandera, y se genera una dinámica entre donde los padres dicen, no, mi hijo no va a ser, híjole, y que puede romper esta dinámica bien planteada, como digo, lo leemos y es una chulada de idea, ¿no? Así como, uff, está padrísimo, pero, ya, vuelta al tema, ahí,
Ahí es donde nos preguntamos ciertas situaciones, ¿no? Si bien es cierto, va a ser, va a promover la convivencia humana, va a ser equitativo, se les llaman fracciones. Artículo tercero, fracción 1, que es la que señala, como lo sabemos, esto de la libertad de creencia, ¿no? En lo que decía su compañero de la fracción del artículo 24. ¿Sí? Vamos a centrarnos en la fracción 6. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, sino antes, para ahorita retomar la fracción 6 de los particulares. Yo, ¿Alguien más que quiera? Sí, yo, adelante. es que, bueno, a mí me llamó mucho la atención también acerca de, nos habla, bueno, abarca muchos puntos lo que es esta ley, pero me llamó la atención 3 puntos que uno nos menciona acerca de la educación de los adultos, donde a ello también les da el derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. Uh-huh. Y la otra es que nos habla acerca también de lo que es la gestión escolar. Y sí tengo una pequeña duda en cuanto a eso, porque mencionaba que estará integrado por 7 personas. Igual hablas acerca de las funciones de la junta directiva, que igual, bueno, en este caso la junta directiva dice que es el consejo técnico responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo. Y este está integrado por 5 personas que duran en su ¿En qué fracción para que vayamos siguiéndote? Es que lo tengo como apunte, no anoté la Okay. fracción. A ver si puedes repetirlo, perdón, para ubicarlo. Sí, está integrado por 5 personas que duran en lo que es en su cargo 7 años, de forma escalonada y que está nombrado por la Cámara de Senadores. Esas Sí. fueron. Bien, ya lo ubiqué. Es la parte casi final de esto, está en la fracción 9. La fracción 9. Sí, aquí el Consejo Técnico, si bien es cierto, ya ustedes han oído hablar coloquialmente, es que hay reunión del CTE, o sea, CTE, Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar como tal tiene una operación en cada escuela, ¿sí? Cada primaria, secundaria, tiene el área de Consejo Técnico Escolar, es una agrupación de profesores que promueven el crecimiento, el desarrollo de la educación, de los elementos y toman decisiones al respecto. Se plantea como tal una junta directiva y un consejo técnico de educación. Así como hay a nivel escuela, y su función primordial es operar, orientar, guiar los esfuerzos de toda la institución, o sea, no se lo delegan al director. El consejo técnico siempre está por encima de los directivos, siempre. Le llaman junta directiva, consejo técnico, y toma decisiones. O sea, no es que el profesor, imagínense que haya un recurso que destina y diga el director, vamos a hacer una barda, cuando en realidad se está cayendo uno de tus salones de clases, ¿no? O hay que atender otras cuestiones, el consejo técnico determina, tanto a nivel administrativo como a nivel académico. Y así como existe en cada escuela un consejo técnico y una junta directiva, similar o equiparable a la Sociedad de Padres de Familia, que es otro organismo, también existe a nivel federal, es decir, está la Secretaría de Educación Pública y tiene su respectivo consejo técnico y junta directiva, que son los que le asesoran. Oye, y ahora vamos a quitar la materia de formación cívica y ética. ¿Quién toma la decisión? Bueno, es que los asesores de aquí nos dicen que esta materia, sí, y pongo la de cívica y ética porque es la que más han movido. No sé si a ustedes les tocó llevarla, les tocó que la quitaran. Esa y la de medio ambiente, sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera, han sido muy malbaratadas, ¿no? Las quitan, las ponen, las cambian, las eliminan.
se llama valores, ciudadanía, ética, civismo, etcétera, ¿no? Entonces, va con la misma línea. Entonces, cuando ves esto a nivel planes de estudio, por eso ves volar temas de ética y civismo y cultura y religión, porque pues no hay si no hay un aterrizaje formal de parte del gobierno, sí es muy criticable es que estamos perdiendo los valores como sociedad, ¿sí? ¿Y quién nos podría enderezar? Ahorita vamos a hacer, bueno, después de la Ley General de Educación, ahorita que pasemos, vamos a hacer un ejercicio en equipo para preguntarnos. La pregunta va a ser simple. Bueno, la pregunta sí, la respuesta no es tan simple. Bien, vamos a ver ahorita la ley general, o sea, ya está la parte de la Constitución, y bueno, ahorita vamos a ver el tema, la fracción 6, la de los particulares, y ahorita nos vamos a la ley general. Y después viene la pregunta, ok, viendo esta temática, ¿qué se puede hacer en materia educativa para mejorar como país, como nación, como Estado? Esa es como la pregunta detonante. Ahorita los voy a poner en equipo, pero bueno, no así como en este instante. Fracción 6. Nadie lo ha mencionado, fracción 6. ¿Ya la ubicaron? Dice, de acuerdo a lo que señala la fracción 6, que los particulares, es decir, tú, yo, cualquiera, y aquí dividimos persona física de persona moral. Persona física es, por ejemplo, yo, Gustavo Antonio Huerta Patraca. Persona moral es un conjunto de personas, me reúno con César, con Fernanda, con Karen, con Alejandro, con Cielo y Ceci, y hacemos una asociación civil, que se llama Educando a Veracruz para su desarrollo, asociación civil. Y nosotros nos juntamos como asociación y podemos crear una escuela. La escuela la puedes crear como persona física, o sea, fulano de tal, y te ubicas como con tu credencial de lector y bueno, otros documentos que te piden. Y como persona moral, tienes que generar lo que se llama un acta constitutiva de la persona moral. Vas ante un notario y dices, somos fulano de tal, ya se me olvidó quiénes eran mis socios, ¿era qué le dije? César, Alejandro, Cielo, Ceci, somos varios. Y ahí somos socios, fulano tiene tanto por ciento de las participaciones, y ahí viene la parte económica, notarial, etcétera. Y nos conformamos como educación, no, educando a Veracruz, educación para la mejoría de Veracruz, por decir algo, asociación civil. Y como tal, podemos impartir educación, o sea, crear una escuela en todos sus tipos, básica, media superior y superior. Y modalidades. O sea, puedo impartir maternal, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado. En modalidad escolarizada, en modalidad no escolarizada, en modalidad mixta. Y aquí hay una palabra que debemos tener muy, muy claro. Reconocimiento de validez oficial de estudio. El reconocimiento de validez, ¿sí, Fernanda? No. El reconocimiento de validez oficial de estudios, o por sus siglas, REVOE. Fernanda, perdón, ¿me vas a comentar? El reconocimiento de validez oficial de estudios, o REVOE como tal, le da a los particulares el acceso a impartir educación. Y aquí viene otra pregunta de análisis. Y hay escuelas que tienen reconocimiento de validez oficial de estudio, pero hay otras que no tienen. ¿Qué es el reconocimiento de validez oficial de estudio? Está, de nuevo, directo ligado al diseño curricular, al currículum. Cuando hablamos del reconocimiento de validez oficial de estudio, es lo que te permite impartir educación con un plan y programa de estudio. Ya volvió a surgir planes y programas de estudios, mapas curriculares, clases, contenido, etc. ¿Sí? Entonces, ya está de nueva cuenta ahí este tema.
¿Quién decide los planes y programas de estudio de las escuelas particulares? Les hago la pregunta. Ok. El Estado tiene la rectoría y decide planes, programas de estudio. Ahí lo dice. Pero también dice que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Y que los particulares pueden obtener lo que se llama reconocimiento de validez oficial de estudios. Y aquí viene una distinción por niveles educativos. ¿Quién decide el contenido de las clases en cualquier nivel educativo si eres una escuela particular? Pregunto, a ver, ¿qué opinan o qué saben al respecto? La pregunta puede no ser sencilla, ¿eh? A ver, ¿qué? Bien, ok. Aquí tenemos, y vamos anotando dos conceptos claves que se vinculan con los particulares. De bachillerato hacia abajo, obtienes lo que se llaman claves de incorporación. Es decir, seguramente han visto escuela incorporada a la DGB, Dirección General de Bachillerato, incorporado a tal. ¿Qué significa incorporado? De bachillerato hacia abajo. Es que tú asumes planes, programas de estudio, libros, contenidos, forma de trabajo, materias que te da el Estado. Todas las escuelas públicas y privadas deben llevar el mismo plan de estudios, la misma materia, los mismos libros de texto. ¿Qué hacen por tanto las privadas? Adaptan ese plan de estudios, esas materias, las llevan todas, pero además llevan, por ejemplo, computación, robótica, inglés avanzado, francés, la parte de cultura, religión, le llaman fe, religión, ya no le llaman como veladamente, ¿no? Así, pero lo hacen, o sea, siguen llevando la materia, disciplina cristiana, etcétera. Los particulares pueden agregar, pero no quitar, es decir, no voy a dar matemáticas, voy a dar otra que es diferente. Las escuelas bilingües también llevan matemáticas y llevan en español y matemáticas en inglés. Llevan ciencias y science, ¿no? O sea, ciencias naturales, ciencias sociales, entonces dan las clases ahí. ¿Por qué? Porque tienen clave de incorporación. Haces un trámite, que después vamos a ver esta obtención el trámite para obtención del REBOE y la clave. ¿Qué pasa en educación superior? Ok, quiere decir que en educación básica te sumas, tomas los mismos contenidos, planes, materias, como escuela privada, particular, y agregas. ¿Qué pasa en educación superior privada? Cada escuela elabora sus planes y programas de estudio. Únicos. Entonces, si ustedes buscan licenciatura en pedagogía, van a encontrar distintas materias, distinta duración. Por ejemplo, hay carreras de pedagogía. A mí me tocó estudiar 5 años, 10 semestres en la Universidad Veracruzana. En mi generación anterior, bueno, no mi generación, el plan anterior era de 4 años. Ahorita es flexible. Ustedes estudian 4 años. Hay quien ofrece pedagogía en 3 años, 3 años y medio, en 5, entonces en 4 y medio, en semestres, en cuatrimestres. ¿Sí? Entonces, esta estructura en educación superior, recuerden, el reconocimiento de validez oficial de estudio o lo que es lo mismo, autorización de la Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, en nuestro caso, te brinda la cualidad para impartir educación y hacer tus propios planes y programas de estudio. Y algo muy importante, el REBOE en educación superior es por carrera. Y la clave es por escuela. A diferencia, la clave de incorporación. Entonces, yo me incorporo, tengo mi clave de primaria, mi clave de secundaria, mi clave de bachillerato. Y si tengo la educación superior, tengo el REBOE de la licenciatura en pedagogía, de la licenciatura en psicología, el REBOE de contaduría, el REBOE de derecho. Entonces, tengo 4 REBOEs y una clave de centro de trabajo. Operativamente así funciona. Ahora, preguntas hasta esta parte de REBOE, claves de incorporación, etc. Quiere decir que si ustedes quieren crear una primaria, oye, pero ¿por qué es que tú puedes?
Fracción 6 del artículo 3º. Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos, básica, media, superior y superior, desde maternal a doctorado, y modalidades. De ahí que existan. Ahora, ya si nos metemos al tema de la calidad educativa, bueno, ya ahí obtenemos una cosa, y el debate eterno y poco práctico de, ¿es mejor la pública? ¿Es mejor la privada? Depende de cómo te va en la guerra, ¿no? O sea, en algunas ocasiones se llega a la salomónica decisión de que depende de las características del estudiante, que hay muy buenos estudiantes que así los pongas en pública y privada van a funcionar, y hay unos muy malos que así los pongas en la mejor privada o en la mejor pública, nomás no. ¿Sí? Entonces, es como una decisión muy salomónica, ¿no? Son iguales. En mi caso, yo estudié desde la primaria hasta doctorado en pública, bueno, un doctorado en pública, otro en doctorado en privada, y puedo hacer como la emisión de la comparación. Brenda. A ver, Brenda. Sí, incluso, bueno, en lo personal, tengo un familiar que aplicó este año para lo de las plazas y bueno, no porque yo diga, porque como usted mencionó, técnicamente no depende de la escuela, sino del alumno, ¿no? Como tal, o sea, qué tan bueno sea su desarrollo. Pero sin embargo, o sea, en ese entorno, sí importa eso. ¿Por qué? Porque le dan mayor importancia a algunas escuelas de gobierno, al parecer, como la UPN, la UB y así, ¿no? Entonces, las privadas como tal, no por el hecho de que no valgan, pero creo que en ese aspecto sí les toman en cuenta el hecho de que sea de gobierno y privada. por qué crees que sea priorizar a los de escuelas públicas? Y es muy cierto, o sea, por ser de escuela pública tienes más puntos de entrada. Sí, ¿Por sí, qué sí. crees que sea así, Brenda? Yo creo que como usted mencionó al principio, por el hecho de que tanto las materias como los planes de trabajo van ligados, ¿no? O sea, está por parte del gobierno y pues las privadas como tal tienen, o sea, no otro, bueno, sí me imagino que sí, porque llevan otras materias y pues yo, bueno, yo en lo personal también pienso que es por el hecho de que pues es el mismo, ¿cómo se dice? Pues como ¿Mismo plan de estudio? No. las mismas empresas, o sea, el mismo, por ejemplo, la SEP, que a nosotros nos da los planes, bueno, los planes de trabajo y así. Yo entiendo que va ligado, ¿no? Y las privadas, ¿no? Como que tienen otras. Planes de estudio. Exacto, eso, ¿no? Yo pienso que por eso. No sé. Ok. O a lo mejor hay algo Sí, atrás de eso, no sé. el gobierno debe de promover, digo, tampoco se trata de decir que se quiten todas las privadas y que la No, pública, porque sí pero hay la escuela, la oportunidades. He educación es sabido de pública. personas que sí quedan de privadas, Sí, ¿no? sí, ahora, esto tiene que ver con quién pone las reglas, el gobierno. ¿Quién hace los Exacto. planes y programas de estudio? El gobierno. ¿Quién sostiene las escuelas públicas? El gobierno. Entonces, decir, voy a priorizar, sería ir en contra de ti mismo, ¿no? Así que, a Sí, yo ver, también tú pienso, eres sí. quien marca la pauta. Vamos a leer posteriormente estas reglas de operación de lo que se llama, bueno, en términos generales se le llama concurso de oposición de plaza, en términos coloquiales. El nombre técnico no es, voy a hacer un concurso voy a participar en el concurso de plazas, ¿no? No es así como, es un examen de oposición, un concurso de oposición. Y ahí tiene que ver con elementos que se detallan en la Ley General de Educación, ¿sí? Aunque en el artículo 3º, en la fracción, ¿cuál es la fracción que habla del ingreso, permanencia del personal docente, ¿sí? Que es la parte de inicio, y viene esto que le llaman sistema de carrera profesional docente o carrera magisterial anteriormente llamado, que lo han quitado y han puesto, si ustedes tienen familiares en materia educativa, que muy seguramente sí, es que tengo carrera magisterial, no tengo, o sea, ¿qué es? Pues es un programa que incentiva y promueve la actualización, los cursos, la antigüedad y lo reconoce por niveles y monetariamente. ¿Sí? O sea, el que tiene más antigüedad gana más, el que tiene más
cursos, actividades, etcétera. Y bueno, ahí era muy polémico la cuestión porque dice, ¿y qué priorizan? ¿El que tiene más antigüedad o el que tiene más cursos, más actualización o el que está haciendo mejor su desempeño? Y aquí viene un tema que es, creo yo, de los más cuestionados. ¿Cómo evalúo el desempeño docente? Exactamente, cielo, es como el escalafón, el proceso de reconocimiento de este trabajo. Y en como la publicidad, y sí, pues, tú ves una foto de una hamburguesa de McDonald's y, oh, y vas a la hamburguesita y dices, uff, estas dos mordidas, ¿no? Entonces, cuando promueves la parte de la ley, dices, órale, qué padre. Cuando ves en la parte de realidad, dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está sucediendo? Entonces, esta parte del ingreso y promoción del artículo 3º que ahí señala, nos lleva a toda una ley de ingreso, permanencia y promoción en el ámbito de lo educativo. La vamos a revisar porque nos compete en la parte de lo curricular. ¿Por qué? Porque quien imparte es el docente y entonces de ahí tiene que ver cómo lo vamos a estar trabajando. Bien. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Porque los voy a poner en equipo y los voy a poner a que discutan y puedan debatir como diciendo, a ver, ¿cómo mejorar la educación? Que a partir de lo que ahí dice, acá es la realidad. Ahora, ¿cómo lo podemos mejorar? Antes, Ley General de Educación. ¿Qué nos dice? A ver, pregunta básica. ¿Cuántas fracciones entonces tiene la ley de educación, el artículo 3º? 2, 5, 7, 10, 15. Fracciones. Ya vimos qué dice. Tiene 10, si no mal leí. Tiene 10 fracciones, hasta la X, hasta la 10. No, la X en romano Hasta el 10. es 10 fracciones, y bueno, de ahí vienen temas que pues hay que ir abordando, ¿no? Hay que ir abordando como tal. Y bueno, también nos habla de la educación superior, ¿sí? 10 fracciones, y ya vimos que habla de lo gratuito, lo laico, la obligatoriedad, los planes, programas de estudio. ¿Qué pasa con la Ley General de Educación? ¿Cuántos artículos tiene? De entrada, pregunta así. La Ley General de Educación, ¿cuántos artículos tiene? ¿No ubicaron? Son muchos, ¿eh? Bueno, casi 200. No, no llega a 200, poquitito menos. 181 artículos. 81. 181. Ahora, ¿tengo que memorizarlos, profe? ¿Cómo que? No. Pero sí debes saber en dónde está algo. Por ejemplo, yo les digo, oye, ¿y cómo se conforma el sistema educativo mexicano? ¿Dónde lo dice? Ah, en la Ley General de Educación. Sí, deben saber dónde está ubicado. De otro modo, se nos va a perder la información. Ahora, para el caso de la Ley General de Educación, se le conoce como ley reglamentaria. De un artículo de la Constitución Política sale toda una ley. Artículo 3º, ley reglamentaria, se llama Ley General de Educación. Y ahí establecen las pautas. A partir de esto es que vamos a analizar. La pregunta es, ¿cómo mejorar la educación en México? Entonces, vamos a hacer 6 equipos, ¿sí? Los voy a mandar aleatoriamente a los equipos. Preguntas de lo que van a hacer. Necesito que discutan, dialoguen y pongan como los puntos en la mesa. ¿Sabe qué? Para mejorar hay que hacer esto. 2, 3, 5 puntos. Así, concreto. Para mejorar el equipo discutió tal cosa. Tal. Ya vimos, es muy fácil emitir una crítica. Ajá. ¿Y qué propones? Ahorita anda en boga esto es que la reforma energética, que la luz y que va a subir. ¿Ok? ¿Qué propones?
Nada. Pues entonces, mira, vaya, ¿qué proponemos para lo educativo? Es que está mal, profe. Ok, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué propones? ¿Sí? Bien, está aleatorio, les va a aparecer ahí, Maestro, Brenda. pero no hay que mencionar, o sea, por ejemplo, yo puedo tener la idea de cómo lo voy a solucionar o qué tengo en mente, pero no voy a preguntar de que, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Y qué vas a hacer? Ah, No, porque, no, aquí estamos en un nivel básico de análisis, es decir, ¿qué propones? No, pues esto. No, ah, ok, pues, por ejemplo, hay quien propone, ¿sabes qué? La educación en todo el país debe ser pública, que se eliminen las privadas. No, esa es una propuesta. ¿Está bien? muy ¿Está buena mal? de ¿Es hecho, viable? ¿Eh? digo, muy ¿Está buena qué? de hecho. No, no es cierto. Ahora, ya aquí habría que preguntar, ¿tendría el Estado capacidad para, o sea, cierras todos los kinder, primarias, secundarias, universidades privadas? ¿Dónde estudiarían? Porque sí es una cantidad importante, pero bueno, ya solamente la propuesta, Ok, va. ¿sí? Solo la propuesta, sin justificar, por ahora. Ya en su momento vamos a argumentarlo y vamos a ver el programa sectorial de educación en la siguiente sesión. Bien, los voy a mandar, ahí dice, Gustavo Petraca lo está invitando para unirse. Y ese es el tema de discusión. Les voy a dar 15 a 20 minutos, yo voy a sus salas y los reviso. 15 a 20 minutos. ¿Sí? Ahí les va a aparecer, denle clic y se van al equipo correspondiente. Maestro, yo me unía a mi PC, es que mi celular no, para no duplicarlo, porque me mandó a los dos. ¿En qué equipo estás? ¿En qué sala? Así que aquí me voy a quedar. En la 3. Sí, es que estoy en mi celular por la cámara, porque no tengo mi PC, entonces estoy en el Ok. grupo 3, Ahorita pero en el 6 no me meto para que no me te duplique. mando, te mando al 3 en los dos, Ah, perfecto, ¿ya gracias. está? Sí, sí. Listo. Ok, César ya te mandó, te llegó la invitación, Luz, Jocelyn, ¿ya tienen la invitación a la sala? César, ya tiene. Luz Macías, Jocelyn, ¿ya tienen la invitación ahí? César, ¿me escucha? César, ¿me escucha? ¿Te llegó la invitación? Luz Macías, ¿me escuchas? Jocelyn, ¿me escuchan? Jocelyn y Luz, ¿me escuchan? Pero ahorita precisamente era regresar, ya no me dio oportunidad porque pues nos quedamos ahí platicando, analizando ciertos temas, pero ahorita lo Pero vamos a igual, poner, de hecho, tipos, no nos dio como nada más éramos 3. no, es que le puse, aquí en Zoom asignas participantes y lo haces de manera automática, entonces de hecho eran de A4, de A3 y de Ah, algunos de ok. A5. Ok, Es maestro, no que una importa, nosotros compañera somos muy inteligentes. salió, lo sé, por eso dije, con 3 son suficientes. Bien, vamos a escuchar algunas propuestas. Levante la mano o algún integrante del equipo. Si, a ver, en este equipo comentamos sobre tal, las propuestas A, B, C, D. Ya luego veremos y alguien dirá, oye, pues sí, interesante. No, como que no, como que no tenemos por qué coincidir con todas, pero sí hay varios puntos claves. ¿Sí? Empezamos, a ver, por acá, Martín, César, María Fernanda, Ana y Alquicir. A ver, los Pero, escucho. profe, ¿Qué discutieron? ¿Qué comentaron? si nosotros participamos, ¿van a tener también participación los compañeros del grupo o es en general? Porque sí participaron todos, Sí, profe, estoy sorprendidos. sí, así tiene que ser, Sí, cada base quien en dijo, representación cada del quien equipo. dijo un punto. Estábamos de la línea Herrera, Caro, Alejandro, su servidor y Ceci Mora.
Estábamos los 5. Cada quien mencionó un punto. En el caso de nosotros, mencionamos sobre reformar la educación y volver a reprobar a los alumnos, algo un poco radical, pero discutimos que uno de los principales problemas por los que la educación tal vez se nos ha ido un poco de la mano en cuanto a calidad es por el hecho de que ya no hay miedo por reprobar. Es algo radical, es decir, volver a la raíz de lo de mismos males de siempre, pero tal vez eso también motivaría a seguir estudiando. Tal vez un sistema de miedo, ¿no? Puede ser, pero antes yo comenté que tenía un primo que me lo reprobaron 3 años. De hecho, yo lo alcancé, es mayor que yo, y yo lo alcancé en tercero de primaria y nos fuimos juntos hasta secundaria, ¿no? Entonces es un punto. Otro punto, mayor autonomía a los centros educativos. Habíamos discutido precisamente, ok, si el primer punto no nos favorece, entonces igual darle también autonomía a algunos centros educativos para de alguna forma también que ellos tengan control sobre este tipo de evaluaciones, porque al final de cuentas el reprobar o no a un alumno es una evaluación. Entonces hablamos acerca de darle mayor autonomía a los centros educativos, mejorar la capacitación y evaluación de los docentes. Eso ya se vio con la reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con los exámenes que se colocaban, la reforma educativa, la mal llamada, como dicen, ¿no? Bueno, entonces, pero realmente capacitarlos y darle una mejor... esto viene muchísimo el tema con el hecho de que también veamos a la escuela como una empresa. Siempre en una empresa se busca tener que tus empleados sean óptimos para un mayor beneficio de la misma, es decir, que sea un vendedor, que sea un buen jefe. Hay como sanciones cuando no haces bien tu trabajo, una acta administrativa, siempre te señalan tus puntos de oportunidad, tus áreas de oportunidad y así. Entonces eso también le falta en este caso a los docentes, porque igual también se creen como súper intocables, ¿no? Yo tengo mi salario, ya tengo mi ingreso y pues de aquí jamás me van a mover, ¿no? Totalmente, 50 años hasta que pues, ya me jubile, ¿no? Yo también eso necesito, también eso, por esa parte. Mejorar la currícula, lo resumimos así, pero en esta propuesta de mejorar la currícula es disminuir el tiempo de estudio de los tal vez 20, 22, 23 años que tiene toda la currícula mexicana, disminuirlo 3 años para que así, también con el ejemplo de mi primo, realmente alcancemos a llamar la atención al joven. ¿En qué sentido? Dice, mi primo era súper burrísimo, entre comillas, pero cuando entró a la universidad, él fue un alumno de 10. Súper burrísimo, 6, 7, 8, 6, 7, y así se fue hasta universidad. Llegó a la universidad, 10. ¿Por qué? Porque estaba estudiando una carrera que a él le gustaba. Tenía que ver con motores, carros, reparar y así. Entonces, realmente no era él el malo, sino que no estaba estudiando algo que le gustara. El punto 5, ya para finalizar, volver a empoderar a los maestros bajo la línea de los valores. Una línea muy finita, pero que es empoderar a los maestros, darles realmente el poder que tenían antes con respecto a la disciplina de los alumnos, no de golpearlos, no de poner clavos en tachuelas, sentarlos con los libros al sol, como le decíamos al profe, sino es que ya últimamente ya el alumno siempre tiene razón. Es como el cliente en las tiendas, el empleado siempre tiene razón y diles algo, ¿no? Si no tiene razón, volvemos al punto 1. El alumno siempre va a tener razón. Y de alguna forma le estás quitando poder a los maestros, el valor que tenían, más que el poder, el valor que tenía un profesor, el respeto que tenía, ese poder o empoderamiento que llegaba a un profesor y decía, vamos a hacer esto, y el alumno entonces, ok, es algo lineal, tradicional, pero enfocado en los tiempos actuales, ¿no? En el tiempo contemporáneo. Creo que se debe de mejorar esa parte de volver a darle realmente el valor, dignidad y el peso que tiene un maestro dentro de una escuela, porque pues ahora ya todos tienen la razón, menos el maestro. En nuestro caso, ya con eso concluimos nuestros 5 puntos. El maestro está muteado. Maestros, currícula, etcétera, distintas funciones. César, ¿qué propuestas hay? Ahí el listado de propuestas para que nos dé oportunidad a opinar a todos. ¿Sí, César? Claro, maestro. Mire, bueno, como usted nos comentaba, era la formación pedagógica. Ok, en este caso yo apunto unos puntos. Hay una persona que es, pues, con la cual convivo mucho y es una persona, él es licenciado en Derecho, entonces, me orienta mucho en el ámbito educativo también. Y como usted comentaba, y también como me lo comentó él, México es un principal país
que tiene una buena constitución, o sea, tiene una constitución muy desarrollada. El problema, el problema está en la aplicación de la ley. ¿Ok? ¿Qué va con esto? Que el problema principal también está en nosotros mismos, como ciudadanos, como sociedad, a la hora de elegir un presidente. O sea, no nos debemos basar en que el presidente está bonito. Es un claro ejemplo que se vivió cuando estuvo en la presidencia, pues, Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, tenemos que ver las propuestas que nos propone el presidente. Y como usted también comentaba sobre los 3 poderes que hay en México, perdón. O sea, todo eso se basa para que pueda haber una buena formación educativa. En este caso está la evaluación del docente, que es lo que también es la propuesta que venimos, la cual queremos exponer. Y también, ahora sí que la desventaja aquí es el sindicato, ya que el sindicato es muy tóxico. ¿A qué me refiero con esto? A que el sindicato únicamente le da prioridad a las personas que pagan, a las personas que tienen palancas. Entonces es muy complicado para muchos docentes, los cuales se encuentran hoy en día incluso en las calles, porque pues no estar en un salón de clases dando. Y para que, ¿cómo le explico? O sea, un docente tiene que estar realmente preparado, en este caso tener un diplomado, en este caso orientación educativa, que es lo que nosotros estamos llevando hoy en día con la maestra Claudia, y ahí Ana les va a explicar un poquito más. Ana. Ok, Gracias. sí, Ana. Te doy la palabra, Ana. Pues sí, es que no Otro sé si punto y sería, seguimos. o es de mi equipo, sigo yo, ¿no? Porque es de mi equipo. Sí. Ok. Adelante. Sí, también que haya una mayor autonomía en el sentido de que pueda haber censos en los que puedan hacer propuestas los maestros para mejorar la teoría curricular, para que se haya un mejor, no sé, o sea, que no todo lo define el Estado, que no todo sea ya propuesto y que así se tenga que quedar en automático. Por ejemplo, de que no, que siempre son los libros CEP, ¿no? ¿Por qué no tiene que haber un libro que sea diferente? ¿Por qué no pueden cambiar materias? ¿Por qué no pueden hacer cambios? Que haya un tipo censo que puedan votar para mejorar esto. Y también que haya una mayor formación en el sentido de que no cualquiera admitan en el sindicato, ya que esto es un cáncer, ya que en el sindicato podemos ver que tenemos hasta abogados. ¿Me Sí. están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Qué fuerte y claro, Anita. Sí, Ana. Perdón. Tenemos tenemos en el sindicato abogados, doctores y están recibiendo pues dinero y logran tener plazas sin siquiera tener esa parte pedagógica que nosotros estamos estudiando. O sea, porque por ejemplo nos ha tocado o nos tocó tener ingenieros que nos daban clases a lo mejor de matemáticas, pero no tenían la pedagogía para poder explicarnos cómo y se nos hacía difícil aprender su materia o doctores dándonos naturales, pero eso no significa que tuvieran esa pedagogía para poder explicarnos. Sí, sí, Entonces, la pues, formación pedagógica. Y lo no- que dices del sindicato, Ana, también, que hay gente, quienes están administrativamente en el sindicato ocupando una plaza, pero no están frente a grupo. O sea, tienen la plaza de docente, pero no son exacto. docentes frente a grupo, tienen comisiones, por decirlo de un modo, ¿no? Y así lo denomino. Como los aviadores, ¿no? Que están, pero Ujú. no están. Palancazo, maestro, palancazo. Aviadores, palancazos y demás. Llamemos. Ahora, lo peor es que es como un secreto a voces. Todos saben, todos hablan, nadie dice, algunos callan. Nadie hace nada, pero nadie Esto hace sigue y nada. sigue y sigue 10, 20, 30, 50 años. Pero bueno, bien, gracias. Alquicira, que tiene otra idea, sí, también el listado, de ahí sigue Brenda, Aurora. Bueno, sí, nosotros hicimos 5 puntos, mis compañeros todos participaron y ¿cuáles cada son? uno dio un punto. El primero es la eliminación de privilegios a instituciones al momento de presentar el examen de oposición. Comentábamos que hay instituciones en las que
Los normalistas salen con plazas directamente, de ahí siguen otras escuelas, entonces las particulares quedan por así un poquito más lejanas a la hora de adquirir una plaza, les es más difícil y hay muchos topes para no poder adquirir su plaza por el simple hecho de ser instituciones particulares. Una compañera mencionaba también acerca de renovar la docencia. Hay docentes que ya tienen muchísimos años en las instituciones, que ya son personas de edad avanzada, sin embargo, siguen ahí con el mismo programa, con el mismo método, con la misma técnica, y de cierta manera, pues no, ya está, pues la época va cambiando, ¿no? El docente no se, ¿cómo se dice? No se renueva, no se actualiza. No se actualiza para poder seguir enseñando. Otra compañera mencionaba acerca de la infraestructura y las instalaciones adecuadas, que muchas veces existe un mal manejo de la economía, del dinero que ingresa dentro de las instituciones. Vemos que hay instituciones que tienen años con la misma infraestructura, no hay un avance, entonces, ¿dónde está todo eso que los padres aportan también? O sea, es un esfuerzo que los padres hacen y no se ve reflejado dentro de la institución. La siguiente, que se tienen que tomar en cuenta las escuelas rurales, hay muchas escuelas marginadas, y esto me llama mucho la atención porque una compañera decía que hay maestros que eso es un grupo muy grande, son un grupo de 30, 40 niños con un solo docente. Entonces ahí nosotros retroalimentábamos un poco más los demás compañeros y les mencionábamos que existen instituciones educativas rurales en donde un docente tiene que dar primero y segundo año, por ejemplo, tiene que dar 2 grupos, un solo maestro. Entonces, de cierta manera, se entorpece la enseñanza porque, pues, sabemos, los niños son entretenidos y todo. Entonces, un maestro enseñar 2 grupos está un poco difícil. Más fondos. Los profesores no hablan de elevar salarios y ciertamente es un tema que muy pocas veces se toma. A veces decimos, no, es que hay que mejorar la educación, pero pues también un tema que casi no se toma en cuenta es el salario de los docentes. Entonces yo les mencionábamos a los compañeros que el aumento de salario de los docentes debería ser el salario debería ser más para aquellos docentes, ya sea de educación preescolar, primaria, básica, superior, media superior y docentes que tienen especialidades, tienen capacitaciones, tienen cursos, sin embargo, los docentes están con el mismo salario que los demás. Entonces, ahí sí el salario creo que sí debería verse la forma de que los docentes que tienen cursos, capacitaciones, especialidades, pues sea más el salario a aquellos docentes que simplemente ya se quedaron estancados en una sola área y ya como ya son docentes, ya están ahí, ya tienen un salario, pues ya ahí me quedo, ya no me capacito, ya no me preparo, al fin y al cabo son niños y nada más es el proceso de enseñanza-aprendizaje y listo. Sin embargo, pues hay docentes que se preocupan por enseñar, se preocupan por adquirir nuevos conocimientos y pagan sus cursos, de cierta manera invierten, pero esa inversión que ellos hacen pues no es remunerada. Entonces ahí sí es algo que es un tema muy poco hablado, pero pues que sí debería de ser relevante. Claro. Y esos son los puntos. Claro, el incremento salarial por mérito académico, no por mérito de mi compadre. No, así no. Así no funciona. Muy bien, gracias. Brenda, Aurora y... ¿Sí, Brenda? Aquí estoy. Uy, la alarma. Sí, bueno, nosotros no pusimos tantos, fueron menos, porque nada más éramos 3. Bueno, el primer punto que nos pusimos a dialogar y llegamos a concluir que era un buen punto es que haya mayor número de becas asignadas. Este año varios alumnos, así, bueno, tanto de mi salón como de otras escuelas y así, se quedaron sin esa oportunidad de adquirir una beca. Y pues nos poníamos a platicar que incluso creo que el año pasado, no recuerdo, habían sacado una nueva beca para las personas que ni estaban estudiando, ni trabajaban, ni nada, ¿no? Llamados los ninis, ¿no?
Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué nosotros universitarios que estamos estudiando y así nos dan tanta exigencia por el hecho de ser, bueno, se puede decir no buenos, ¿no? Pero de tener una beca, tanta complicación y a esas personas que no están haciendo eso supuestamente para mejorar y no sé qué, pero es mentira. Cuando una persona no tiene inspiración luego en algo, ya no lo hace, ¿no? Nos basábamos en ese punto, ¿no? En el mayor número de becas. Porque en efecto hay muchas personas que las necesitan, ¿no? Obviamente, también mencionábamos que el mexicano luego no sabe aprovechar sus oportunidades, ¿no? Y que hacen con la beca, se van a comprar algo que no va a beneficiar nada para su educación. Otro punto también que mencionábamos es mayor número de vacantes para egresados en nivel media, superior y superior. Bueno, yo conozco muchos casos de alumnos que se han quedado sin estudiar preparatoria, también secundaria, en algunos casos, es raro. Y pues más que nada en nivel universitario, ¿no? Nivel superior, que pues dan tantos números de oportunidades y nada más, unos son seleccionados, ¿no? Y mencionaba yo también ahorita en lo de las plazas, no estoy bien enterada, pero creo que dieron como 2,000, 3,000 lugares y solamente quedaron 800, 900 plazas. Y yo digo, ala, o sea, imagínense cuántas personas se quedaron sin trabajar, ¿no? Y pues la verdad sí me preocupa por el hecho de que en algún futuro nosotros vamos a estar en ese papel, ¿no? De decir, paso, a ver si no soy la 4,000, ¿no? Y me quedo sin plaza. También diagnosticar las áreas de ayuda en los estudiantes. No nos queríamos complicar tanto el hecho, pero sí creo que a veces es importante el punto de diagnosticar eso, ¿no? De decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay mayor número de reprobación? ¿Por qué hay alumnos que han dejado la escuela? ¿Por qué esto y por qué el otro, no? A lo mejor no como tal una investigación, pero sí estar al tanto de eso. Y pues, eso es todo, maestro. Muy bien, ya ven, de a pocos, de a tres, ya sé que se quedaron tres, pero pudieron hacer muy buen trabajo en el Gracias. análisis. Gracias. Aurora y ahorita Mayra. Bueno, nosotros, más allá de irnos al aspecto del alumno, nos fuimos a cuanto a la calidad de la educación, ¿no? Los puntos que nos mencionaba mi compañera Mariela, que la escuela tenga una mejor inclusión educativa. Inclusión educativa hablando de discapacidades, no de lo que estamos viendo actualmente, que se respeten los géneros, que igual es válido, pero pues ya hablando más de discapacidades y todo esto, que las instituciones tengan como que estén mejor adaptadas a cualquier tipo de discapacidad. Porque pues igual es cierto, hay muchas escuelas que muchas veces las escuelas para personas con necesidades especiales son muy pocas. Y, por ejemplo, en una comunidad rural o algo así, no existe este tipo de escuelas. Entonces, creemos que igual eso es lo que hace falta. Los recursos mejores destinados hacia los planteles, que igual creemos que eso es importante porque realmente sí hay un recurso, pero no siempre baja y no siempre llega todo, ¿no? El presidente de la República te dice, no, pues mandamos, ahorita con lo del COVID y esto del regreso a clases, no, pues mandamos tantas cosas para el aseo de la escuela o para la limpieza de la escuela. Y realmente las escuelas a nivel, pasan por filtros, ¿no? Nivel estado, todavía lo que quita el gobierno del municipio y lo que llega realmente a la escuela, ¿no? Comentaba otra compañera que el acceso gratuito a internet, que esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero realmente no se abarcó como tal, y existía como esta iniciativa, pero al final de cuentas pues no funcionó porque pues no sé, se robaban los modem y todo esto. El incluir idiomas entre el currículo ya como materia con maestros mejores capacitados. Realmente sí existe, pero no existe desde primaria, existe desde secundaria y los maestros pues te enseñan, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? El verbo to be. Y lo mismo ves en bachiller y si lo incluyen en la universidad, lo mismo ves en la universidad. Entonces, aquí hablamos de una mejor capacitación para maestros que den idiomas y que lo incluyan también a nivel primaria.
y los cursos o actualizaciones para los maestros de acuerdo a las materias que estos imparten. Porque sí existe una actualización para los maestros, pero de acuerdo al sistema que se maneja en la SEP, no de acuerdo a las materias que los maestros imparten. Y eso sería todo. Ok, bueno, bien interesante. Tema de coincide la parte de la actualización profesional, la parte de los recursos económicos, infraestructura y demás. Mayra. Yo. Sigo yo. Sí. Luego se corta porque es mi internet, profe, por si no me escucha bien. Bueno, de todas las compañeras, decidimos, cada quien dijo un punto. Uno de ellos es mejorar la capacitación de los maestros, porque, pues, como han comentado, a veces les falta, pues, innovarse, ¿no? A veces, buscar algunas mejores técnicas para la enseñanza-aprendizaje. Otro sería evaluar tanto a los alumnos como a los maestros. A los alumnos, pues, comentamos para ver qué les falta, mejorar, y pues a los maestros también, pues, para igual, ¿no? O sea, para mejorar lo que es la educación. Otra era proponer habilidades para la enseñanza-aprendizaje, reforzamiento desde casa. Esto se nos hizo muy importante porque habíamos comentado con los compañeros que pues a veces están en una muy buena escuela, el maestro es bueno, pero el apoyo que dan en casa pues también es muy importante. Y a veces los padres pues ven que nada más así como que ahí te van los niños y ya lo que aprendan, ¿no? O sea, ya no se enfocan ni buscan ayudas, y eso es pues un papel muy importante. Otra era que el docente diagnostique las necesidades de los alumnos. En esto nos basamos porque hay alumnos que tienen algún problema, ya sea psicológico y cosas así, que afectan su aprendizaje, y pues los maestros no les dan importancia y la importancia que necesitan, y conforme va pasando el tiempo, pues ellos se van quedando atrás y eso les afecta. Otro sería animar a los alumnos a experimentar e innovar, pues para que también nos, pues para, ¿cómo sería? Como para, pues como aquí lo dice, ¿no? Animar más lo que es la educación y promoverles más, o sea, la enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Esos son creo que hicimos 6 puntos. 6 puntos hicimos. Hay puntos, miren, es importante y quiero ir como cerrando ideas. Vayan identificando, se le llaman ejes o ámbitos, categorías. Entonces, ¿cuáles son los ejes, categorías o ámbitos? Capacitación docente, actualización de planes y programas de estudio, el modelo educativo, que no se ha señalado esta parte del constructivismo, etcétera, la teoría, ¿no? También tenemos aquí otro de los puntos, para la parte del el programa de ingreso, permanencia y promoción de docentes. Tenemos el tema del sindicato, tenemos la parte del derecho de los niños, la inclusión, la infraestructura. ¿Ya vieron cuáles son los ejes? ¿A dónde van? Coinciden. Ok. ¿Qué necesito que hagan? Vamos a leer 2 documentos clave. La Ley General de Educación y el Programa Sectorial de Educación. Se ubican en la plataforma. ¿Qué nos va a permitir esto? Ubicar los ejes o las áreas en las que se va a enfocar la institución. Recordemos, el Programa Sectorial de Educación, como es una política pública, cambia con los años. Cada sexenio trae un programa, ¿no? Una orientación. ¿Y en qué se está centrando este programa? ¿En qué se centraron los otros? Vamos a analizar este programa sectorial. Y ahí vamos a ver infraestructura, derecho a la educación, inclusión, capacitación docente, ingreso permanente, etc. Esos rubros, y me parecía esencial que ubicáramos siempre por ejes, áreas, ámbitos o categorías, como le quieran llamar. Porque de cada eje, ámbito, área, salen objetivos. Entonces, capacitación docente, objetivo, y ahí viene el objetivo, ¿qué se busca? Y luego vienen las acciones y metas, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué se va a obtener? Entonces, así es como se estructura esto. Y en materia del currículum tenemos que concebirlo también así. ¿Cuáles son las áreas? No, pues tal, contenido, las competencias, el mapa curricular, la relación entre las estrategias didácticas, etcétera, etcétera.
áreas y de ahí lo trabajamos. Muchas gracias, chicos. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. Vamos a retomar algunas ideas. Con estas ideas empezamos. Necesito que lean Ley General de Educación, Programa Sectorial de Educación. Están ya en la plataforma, en un enlace, y ahí lo podemos ir trabajando. ¿Sí? Ahora, son documentos extensos, lo sé. Oiga, profe, están muy... Sí, ya lo sé que están muy extensos. Pero hay que conocerlos. Lectura rápida, ubiquemos, ya saben, categorías, áreas, ejes o ámbitos. ¿De qué habla? De actualización, de tal. Ya después nos vamos a meter a la parte de la ley de ingreso, permanencia y docente. ¿Vale? Perfecto, chicos. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda, inquietud. Les subo al ratito la grabación de la clase. No, ninguna, profe. Muchas gracias. Excelente. Analicen este nivel de análisis último, quédense de ahí hacia arriba. No se permitan hacer análisis más simples, no, así. Ejes, áreas, categorías, diálogo, cuáles son los puntos. Aunque sean, o sea, vimos el del artículo 3 y vean todo lo que nos dio y nos sigue dando. Vamos a la ley y a la política pública como es el programa sectorial. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias. Excelente día.